Muy buenos días, tardes o noches. En el video de hoy hablaremos sobre algunos términos utilizados en el ámbito del periodismo. Pero antes, preguntemos lo siguiente. ¿Qué son los términos periodísticos? Son aquellas palabras o frases que normalmente utilizan los trabajadores del campo de la información. Una jerga que puede ayudar al periodista a comunicarse con otros del medio de manera más práctica y sencilla. Aunque hay muchos términos o palabras que aluden a esta jerga, en este video hablaremos de dos: el diario o periódico y las fuentes periodísticas. Comencemos por diario o periódico. Según la revista Más Ciencia, el periódico se refiere al medio impreso donde se difunde la información recolectada diariamente, aunque hay algunos que se publican de manera digital. Tiene sus inicios desde 1440 con la creación de la primera imprenta de caracteres móviles, o también llamado prensa, de la mano de Johannes Gutenberg, un orfebre e inventor alemán quien ya había descubierto y vendido un novedoso sistema de pulido de piedras preciosas para la creación de espejos para los peregrinos, quienes los llevaban en sus ropas o bastones para transmitir sus bendiciones. Sin embargo, la prensa como hoy la conocemos se dio gracias al aporte de diferentes personas, en las cuales podemos mencionar a Claude Garamond, quien fue tal vez el primero que se especializó en el diseño, grabado y fundición de tipos, como servicio a otros impresores, asistido por su pupilo Jacques Salmon. Giambattista Bodoni, creador de una de las primeras fuentes modernas e inspiración para muchas otras. Su obra más famosa es la Fuente Bodoni, que recibe su apellido. Por último, pero no menos importante, podemos mencionar a Gary Starkweather, ingeniero estadounidense que inventó la impresora láser y la tecnología de gestión del color, la cual permite armonizar y reproducir los colores entre distintos dispositivos. Volviendo con el diario, los primeros impresos con noticias del momento en forma de hojas sueltas aparecieron a finales del siglo XV, pero su ampliación se dio con la llegada de la época industrial y la necesidad de la incrementada población industrial de informarse sobre su entorno y los acontecimientos importantes. Un gran porcentaje de estos periódicos ya no se publican de manera física, como se hacía en antaño. Algunos han optado por dejar de producirse por el deceso de compras de las publicidades y del diario en sí, los gastos en papel y los pocos sistemas de reparto que se encuentran operativos en la actualidad. Algunos han intentado buscar una solución a estas problemáticas con las suscripciones, las cuales las personas interesadas en un periódico, por un monto pagado cada cierto tiempo, reciben una versión impresa del contenido más relevante del día o de la semana. Esto ayuda a los productores a no imprimir de más y al usuario que tal vez no se ha adaptado del todo bien a leer desde un medio digital, aunque esto deja por fuera a aquellos que no sepan realizar una suscripción o se les dificulte en mayor medida usar dispositivos modernos. Ahora hablaremos sobre las fuentes periodísticas. Según información sacada del sitio web Infórmate de Verdad, son emisores de información, sean estos personas, objetos o documentos que son vitales en el trabajo del periodista para la elaboración de productos informativos, ya sean estos notas, documentales, entrevistas, entre otros. Los periodistas no siempre pueden estar en el preciso momento en el que ocurren las noticias, por lo que las fuentes son el recurso más valioso con el que se cuenta para la recopilación y posterior emisión de las noticias verídicas. La selección de las fuentes
Debe ser desde la más confiable y que aporte más información e ir descendiendo a partir de allí. Estas pueden clasificarse de la siguiente manera, según la relación al objeto de conocimiento. Estas se dividen entre fuentes primarias, que son aquellas que están informadas por su propia participación en el hecho noticiable, como participantes o como testigos de lo que ha ocurrido, y fuentes secundarias, que son aquellas que interpreta y pone en contacto y analizan las fuentes primarias, según el origen de la información, que son fuentes de las que nace directamente la noticia. En estas podemos encontrar también las fuentes complementarias, que son aquellas que nos sirven para complementar y contrastar la noticia. Según el nivel de acceso, estas se clasifican en función de la exclusividad del uso de la fuente. Se distinguen entre fuentes exclusivas y fuentes compartidas. Para el medio de comunicación es garantía de reconocimiento el poder ofrecer una información en exclusiva que proviene de una fuente en la que tan solo ese medio puede beneficiarse, según su grado de institucionalización. En estas podemos encontrar fuentes oficiales, que son aquellas directamente relacionadas con la producción de la información, sean estos gobierno, ayuntamiento, asociaciones, ONGs, entre otros, y fuentes no oficiales, las cuales, teniendo su propio punto de vista o datos que aportar sobre el suceso, no están ligados a su origen o carecen de una autoridad reconocida. Como última categoría, podemos mencionar aquellas fuentes que se clasifican según su identificación. En estas podemos encontrar las fuentes anónimas y las fuentes públicas. Las fuentes públicas se entienden como aquellas que pueden identificarse y definirse como origen o complemento de la información. Las fuentes anónimas son las que no podemos publicitar y forzosamente han de quedar ocultas en el proceso de recolección informativa. El uso de las fuentes anónimas puede estar justificado cuando éstas prefieren reservar su anonimato para protegerse de eventuales consecuencias negativas por su aporte. Cuando hablamos de periodismo, es imprescindible referirse y recurrir a fuentes periodísticas fiables y verificables. Obtener la información a través del acceso a las fuentes y comprobar su confiabilidad son las tareas centrales del periodismo para iniciar la construcción de la noticia. Es necesario, antes de publicar una información, comprobar todos y cada uno de los datos que aportemos, por sencillos que estos parezcan. También hay que comprobar la información que aportan nuestras fuentes, saber qué corresponde a la realidad de los hechos, y para lo cual habrá que consultar con más de una fuente.